¿Qué tal, hermanos? Que Dios los bendiga. Queríamos comenzar este culto dándole gracias a nuestro Padre Celestial por darme esta oportunidad, este privilegio de poder hablar, de poder enseñar, de poder predicar su palabra, de poder servir, y esa felicidad, ese gozo que uno puede sentir en ese momento en que está trabajando para el Señor, que está trabajando para su obra. Y yo sé que los hermanos que están sirviendo me entienden de lo que estoy hablando. Por eso les pido a los hermanos que están en la iglesia y que todavía no tienen esa oportunidad, que ahora cuando pase un poco toda esta situación, que hablen con los pastores para que les dé alguna tarea que ellos quieran desarrollar en la iglesia, que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Bueno, ahora vamos a comenzar con una oración y vamos a pedirle a nuestro Padre su presencia en este lugar. Padre amado, ponemos este culto en tus manos, Señor, para que estés bendiciendo la casa de cada hermano, Señor, que estés bendiciendo cada uno de los lugares, Señor, donde habitamos, Señor, que estés bendiciendo cada uno de nuestros trabajos, Señor, que tú estés cubriendo, Señor, cada necesidad, cada enfermedad, Señor, que podamos estar afrontando, Señor, en este momento complicado, en este momento que hay dificultades, Señor. Te pedimos que nos bendiga, Señor. Nosotros reconocemos, Señor, que somos pecadores, pero que nos arrepentimos, Señor, cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, Señor. Por eso te pedimos que nos limpies, Señor, que nos estés sanando, Señor, que hagas de nosotros un vaso de honra, Señor, una nueva vasija, Señor. Te pido también, Padre amado, que estés cubriendo tu iglesia, Señor, que estés cubriendo las necesidades de tu iglesia, Señor, y que por sobre todas las cosas, Padre amado, se haga tu voluntad, Señor. Que tu voluntad, Señor, pueda ser hecha y pueda ser cumplida por nosotros, Padre amado. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con los anuncios, ¿no? Los días martes, la Iglesia Triunfante Ciudadela se reúne espiritualmente para dar oración, para clamarle por las necesidades, agradeciendo al Señor todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y desde las 6 de la mañana ya nuestros pastores se encuentran orando y nos encontramos el grupo de la Iglesia unidos, convencidos de que el Señor va a obrar en nuestras vidas. También el Señor está obrando en el grupo de motivos de adoración, donde pedimos, clamamos al Señor y que el Señor siempre nos está ayudando y nos está cumpliendo nuestras necesidades. Bueno, hermanos, vamos a comenzar ahora con la palabra, con lo que ha puesto el Señor en mi corazón. Y yo quería comentarles que saben que alguien cercano me hizo este planteo y la verdad que tiene parte de razón. De que estamos viviendo un momento donde estamos sensibles por todo lo que está pasando. Y que hablar de arrebatamiento de la iglesia da un poco hasta de miedo, de temor. Yo lo que quería decirles, hermanos, que no fue mi intención atemorizar a nadie. Todo lo contrario. Lo que yo quería es llevar esperanza de que sigamos en el camino de Cristo, que entendamos el momento en que estamos atravesando, que es un momento de preparación tal vez, en los tiempos cercanos en que nos estamos encontrando. No estamos en el Armagedón, no estamos en el fin del mundo, pero sí estamos cerca del arrebatamiento. Y de eso especialmente hoy quiero hablarles y quiero que estemos aprendiendo para que podamos transmitir este mensaje bíblico a otros. No sé si ustedes se acuerdan que habíamos hablado de los 3 eventos, del rapto, de la tribulación y de la segunda venida de Cristo, tal vez seguidos. Habíamos hablado de los 2 únicos textos que nos hablan del arrebatamiento, que es Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18, en Primera de Corintios 15, del versículo 51 al 54. Habíamos hablado de Mateo 24, de las señales que ya estaban aconteciendo. Habíamos hablado de que el arrebatamiento nos llevaba a una corona de justicia, a tal vez para algunos morir sin dolor. ¿Se acuerdan ustedes? Pero nos habían quedado las profecías sobre el arrebatamiento y sobre los 2000 años de la iglesia. Y eso es de lo que hoy vamos a profundizar y un poco más todavía.
El título de la prédica era "Quiero mi pasaje en ese vuelo". Hoy es la segunda parte de esta prédica. Y vamos a comenzar con una de las profecías más ilustres que nos ha dado nuestro Padre, que nos ha revelado nuestro Padre, que es sobre Jesús y sobre Israel. En un momento donde se encontraba Daniel hablando, clamando, orando y confesando su pecado y confesando el pecado de Israel, se le aparece el ángel Gabriel y le revela esta profecía. Ustedes, hermanos, vayan abriendo sus Biblias en Daniel, capítulo 9, versículo 24. Seguro que ustedes están con sus Biblias al lado de cada uno de ustedes. Miren que tengo un detector de Biblias acá que estoy viendo a ver si la tienen o no. Imagino que están todos con sus Biblias. Daniel 9:24. Les voy a leer un texto para que podamos entender esta profecía. Yo se los leo. Ustedes quédense ahí en Daniel. En Levítico 25:8 nos dice: "Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años". Nosotros conocemos una semana de 7 días, pero el pueblo de Israel ya conocía una semana de 7 años. Por eso acá nos dice 7 veces 7 años, 7 semanas de años. Se está refiriendo a 49 años. Y dice la palabra del Señor en el versículo 24, Daniel 9:24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Está refiriendo al Señor Jesús, ¿no? Pero nos habla sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, 70 semanas. Está hablando a Israel y está hablando sobre Jerusalén. Y nos dice, para expiar la iniquidad. Iniquidad se está refiriendo a la muerte de Jesús en la cruz. Y nos dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿A qué orden? ¿Qué se está refiriendo con salida de la orden? Se está refiriendo al decreto que dio en el año 445 a.C. el rey Artajerjes. ¿Y de dónde sacamos este decreto? Este decreto figura en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 1, y dice lo siguiente: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20, el rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Acá estaba hablando con Nehemías, ¿se acuerdan? El copero del rey. Y de acá, de este diálogo, es donde sale el decreto del rey, y al que se está refiriendo esta palabra profética. Y nos estaba hablando también, y fíjense lo importante, nos estaba revelando la fecha del Mesías. Estamos hablando del año 400, el profeta Daniel estaba hablando esta profecía en el año 538, pero ya estaba revelando la fecha en que iba a venir el Mesías. Y nos decía la fecha en que iba a morir, porque nos dice lo siguiente. Primero dice 7 semanas, recordemos, no son semanas de días como nosotros estamos acostumbrados. El pueblo de Israel ya conocía la semana de días y la semana de 7 años. Y 7 semanas, decía, es el tiempo en que se reedificó la plaza y el muro. 7 semanas de años serían 49 años. Es el tiempo exacto en que tardó la reedificación del muro. Pero después agrega 62 semanas. O sea, 7 semanas más 62 semanas. Serían 69 semanas. Pero son semanas de años que suman en total 483 años. Se estaba refiriendo esta profecía en este versículo 25. Y nos dice el versículo 26. Espero que me estén entendiendo esto de las semanas de años. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí,
Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y nos dice, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Es muy clarita esta profecía. En otras versiones nos dice, y será cortada la vida, que no tendrá nada, está significando, que será despojado de todo, como vino el Mesías, que vino de prestado. Y nos habla de un príncipe que ha de venir, y se está refiriendo al anticristo. Se está refiriendo directamente al anticristo. Y ustedes saben que esos 483 años, sumadas esas 62 más esas 7, se cumplieron matemáticamente. Siempre hablando del calendario lunar, que es el calendario bíblico, que es el calendario que sigue hoy manteniendo Israel. Ahora, miren qué interesante lo que nos dice el versículo 27. Presten atención. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, claramente acá se está refiriendo a una semana final, una semana de 7 años, y lo que anteriormente yo les había explicado es la tribulación, donde se está refiriendo los 7 años de la tribulación. Es la semana que está faltando, la profecía ya se ha cumplido con la venida de Cristo, pero está faltando esa última semana por cumplirse. Pero nos habla a la mitad de la semana. Recuerdan que la tribulación son 7 años, pero la segunda mitad de la tribulación se llama la gran tribulación, y que son 3 años y medio. Lo que nos está hablando esta profecía. Ahora vamos a razonar un poco. Se cumplieron las 69 semanas hasta que murió el Señor Jesucristo. Pero acá nos habla de una semana más, de una semana separada. ¿Y cuál es el sentido de hablar de esta semana? Que hay un corte en el medio, que hay un periodo en el medio. ¿Y cuál es ese parate que hay acá en el medio? Es donde aparece la iglesia del Señor. Es donde entra los 2000 años de la iglesia. Ahora, yo quiero que entendamos que estamos hablando del rapto y no de Israel, porque esta profecía es para Israel. Y ustedes saben que acá el Señor, en esta última semana, que falta semana de años para cumplir, es donde detiene el reloj profético de Israel, donde Dios no trata con Israel hasta ese tiempo, donde la iglesia pasa a tomar una posición temporal en el plan de Dios. Es donde la iglesia entra en esta profecía. ¿Por qué? Porque el Señor va a tratar con Israel en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Es donde el Señor dice que no ha acabado con Israel y que tratará con ellos en la tribulación, que es esta semana de 7 años que está faltando cumplirse. Y por eso, hermanos, hablamos de que el rapto es anterior a la tribulación, porque como iglesia no podemos estar aquí. En ese momento de la tribulación quedarán los judíos y quedarán las personas que no hayan creído en Cristo. Ahora, ¿cuál es el motivo por el que creemos realmente que entra a la iglesia? Hay varios motivos. Yo les voy a leer. Yo se los leo, Mateo 23, 37, y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. En el 38 dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Acá nos está hablando que deja a Israel, pero que volverá hasta que se cumpla esta condición. En ese periodo del medio es donde entra la iglesia del Señor, donde entramos nosotros. Hay otro motivo, y que es que no hubo acontecimientos relevantes desde la muerte de Jesucristo. Esa semana que falta no se cumplió en ese momento, porque no hubo 7 años relevantes cuando falleció nuestro Cristo Jesús. Ahí es donde toma fuerza la entrada de la iglesia en ese intermedio. Hay antecedentes también en el Antiguo Testamento, donde algunos versículos
por ejemplo, en Isaías 61:2, que en el mismo versículo se refiere a 2 periodos de tiempo con un corte en el medio. O sea, ya hay antecedentes de esta situación. Y también otro motivo es que los primeros padres de la iglesia, en los primeros años de la iglesia, ya habían tomado esta última semana como de los tiempos finales. Ya habían entendido, automáticamente había dado a entender que había un periodo en el medio. Hermanos, después que muere Jesús, en el Pentecostés empieza lo que llamaríamos el periodo conocido como de la gracia, el periodo de la iglesia, donde entra el Espíritu Santo en nosotros. Y ahora entra la iglesia, esos 2000 años, en esta profecía, pero tendrá que salir forzosamente para que Dios pueda tratar con Israel en esa semana pendiente que queda por cumplir. Hermanos, nosotros somos un tiempo intermedio en la familia de Dios. Ahora, ¿cómo contamos con exactitud esos 2000 años? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, acá hay un problema. No podemos saber exactamente cuándo son los 2000 años. ¿Y por qué? Han pasado algunas situaciones. Primero, por ejemplo, Cristo se cree que comienza, o su nacimiento se da en el año 6 o 7, no en el año 1, que se empieza a contar. Después, por ejemplo, también hubo un cambio de calendario. Como les dije antes, nosotros nos regimos por un calendario solar. Ahora, la Biblia está regida por un calendario lunar. Y hay una diferencia de 5 días y algunas horas entre un calendario y otro. Y otro motivo principal por el que no podemos contar esos 2000 años es porque en el año 70 y en el año 135 después de Jesús fue destruida Jerusalén. Y ahí se perdieron importantes manuscritos donde hablaban de la genealogía y de los años transcurridos. Entonces, no hay forma de saber exactamente cuándo acontecieron esos 2000 años o que están aconteciendo ahora. Hay una segunda profecía que va a avalar esto que estamos hablando. Ahora yo les pregunto, ¿de dónde sale que son 2000 años de la iglesia? ¿Por qué no son 2500? ¿Por qué no son 3000 años? Bueno, ahora vamos a entender un poco por qué son 2000 años de iglesia. Ustedes no sé si han escuchado la palabra gematría, que es un sistema que asigna un valor numérico a las letras hebreas y griegas y que estudia los números bíblicos. Ustedes saben que todo número que está en la Biblia tiene un simbolismo, no está al azar y sirve para interpretar estos textos bíblicos. Por ejemplo, el número 7, sabemos que el número 7 es el número de la perfección, el número de la santidad. Y hay ejemplos donde, por ejemplo, el número 6 es el número de la creación, el número de nosotros como personas, el número de la gracia es el número 6. Y 6 días fue la creación y un día dio el Señor de reposo. Y suman 7 días, que es el número perfecto de Dios, la semana perfecta. En Éxodo 16 nos habla de 6 días el maná y un día de descanso. Suman los 7 días, el número perfecto de Dios. En Éxodo 21 nos habla de que los siervos servían 6 años y el 7º año era dejado en libertad, los 7 años del Señor. El ser humano es representado por el número 6 y cuando tenemos a Cristo, uno más es el 7, el número de la perfección. Por eso, cuando no tenemos a Cristo, somos personas incompletas. Y miren esto qué interesante, hermanos. De Adán a Abraham transcurrieron 2000 años. De Abraham a Jesús transcurrieron 2000 años. De Jesús a nosotros, en su iglesia, transcurrirán 2000 años. Y para sumar el número 7 profético, o 7000, están faltando 1000 años. Y son los 1000 años del reinado de Cristo, de la segunda venida de Cristo, los que se llaman 1000 años sabáticos. Y suman los 7000 años. Los 7000 años que se cree que tendrá la creación en la tierra. Ahora vamos a abrir sus Biblias nuevamente en el libro de Oseas. Oseas, capítulo 5, versículo 15. Oseas, capítulo 5, versículo 15. El que tiene vaya anotando estos textos que son importantes, hermanos. Y dice lo siguiente el versículo 15, dice, andaré, acá se estaba refiriendo al castigo por la apostasía de Israel. Y nos dice lo siguiente, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Acá claramente está hablando de que andaré y volveré, que se va. Está hablando como que abandona a Israel por un tiempo. Y miren lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él
arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dios volteó su rostro a Israel, Dios le dio la espalda a Israel en estas palabras. Pero miren qué interesante lo que nos dice el versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. Y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Acá se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿no? Este libro, este capítulo de Oseas, hasta el final del capítulo sigue hablando de Israel. ¿Pero qué quiso decir con 2 días? Como que Israel estaba muerto 2 días. Dice, y nos dará vida después de 2 días. Esos 2 días, ¿qué significado tiene ese lapso de tiempo? No pueden ser 2 días de 24 horas. Ahora miren cómo es la palabra del Señor, cómo está relacionada entre los libros. Miren lo que dice el Salmo 90, versículo 4. Yo se los leo. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. 1000 años como un día. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 nos dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ya estaba hablando en este libro sobre los tiempos finales, Pedro se estaba refiriendo, y cómo es la relación de los libros de la Biblia. Estos 2 días, hermanos, son días de 1000 años. Cada día son 1000 años. Son 2 días de 1000 años que serían 2000 años. Acá nos está revelando los 2000 años que Israel estará muerto espiritualmente. Los 2000 años que entra la iglesia del Señor. Y a Israel le sigue revelando porque dice, y volverá al tercer día. ¿Y qué se refiere con un día más ese tercer día? Serán los 1000 años de Jesús en la tierra, en su reinado terrenal, que vendrá a reinar sobre nosotros. Sobre no nosotros que estaremos ya en el cielo, sobre los que han quedado en la tierra. Esta profecía, hermanos, se refiere a Israel, al igual que la de Daniel. Pero recordemos que la iglesia está injertada en el olivo. Romanos 11:24 nos dice, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Esto era para los gentiles. Los 2 días, hermanos, de la profecía de Oseas simbolizan los 2000 años de la iglesia en la tierra. Hay otro texto también que nos habla de lo mismo, y es Juan capítulo 4, versículo 1. Yo se los leo. Es una porción de la Biblia conocida, que es donde Jesús pasa por Samaria y se encuentra con la mujer samaritana en el pozo. No sé si recuerdan. Y miren lo que dice en el versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días, nuevamente 2. Versículo 41 dice, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y el 43 nos dice, 2 días después salió de allí. Muchos samaritanos se convirtieron en su visita. Los samaritanos, hermanos, representan a los marginados, representan a los perdidos, representan a los idólatras, representan a los separados, representan a lo que Cristo vino a buscar. Los samaritanos, hermanos, son un tipo de iglesia. Y esos 2 días que se repiten, tanto en el versículo 40 y el versículo 43, se consideran 2 días proféticos de 1000 años, de 2000 años en total, y que son los que Cristo estuvo o está con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros. Son los días que está Cristo con su iglesia, que está su iglesia viva. Hay otro texto también que nos habla de 2 días, que es en la muerte de Lázaro, que se refiere a 2 días que se demoró Jesús y que realmente simbolizan los 2 días que está muerto, 2 días de 1000 años cada uno, que cuando resucita Jesús a Lázaro es la resurrección de Israel. Hermanos, vamos ahora a desarrollar un punto donde vamos a hablar de unos textos relacionados. A ver si me van a entender. Yo se los voy a ir explicando. En Efesios 5, versículo 8, yo se los leo. Dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Tengamos presente que la iglesia simboliza la luz. Y vamos a compartir 3 textos
que no se refieren al arrebatamiento, pero sí nos van a dejar un mensaje. Uno de ellos es la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1, que hablaba sobre 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas, donde no habían tomado el aceite, todas habían tomado sus lámparas, pero las insensatas no habían tomado el aceite, y que se quedan sin aceite cuando regresa el novio. Ellas salieron a comprar y cuando regresó el novio no tenían sus lámparas prendidas. Miren lo que nos dice el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y en el 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y en el versículo 13 dice: velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El segundo texto de Romanos 13, capítulo 11 y 12 dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora estás más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y en el versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. El tercer texto nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:2. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor se refiere, no es 24 horas, sino se refiere a un periodo que comienza con la gran tribulación hasta la segunda venida de Cristo. Es un largo periodo. En eso se entiende la Biblia cuando dice el día del Señor. Ahora, estos 3 textos se refieren a la segunda venida de Cristo. Y nos hablan de velar, de estar atento. Pero hay otro mensaje encerrado para la iglesia. Primeramente, que en este último texto nos habla de que vendrá como ladrón en la noche. Realmente no viene como ladrón en la noche para la iglesia, porque nosotros a Jesús le damos la bienvenida porque sabemos que Él viene a buscarnos. Se habla para el mundo, Él viene como ladrón para el mundo, para el que no cree en Él. Ahora, ustedes dirán: pero la prédica de hoy es sobre el arrebatamiento, no sobre la segunda venida. Y tienen razón. Ahora, hay algo común en estos 3 textos, que es donde tenemos que prestar atención. Estos 3 textos ocurren en la noche, donde no hay luz. Y nosotros habíamos empezado leyendo en Efesios 5:8 sobre la iglesia que simbolizaba la luz que somos nosotros, la luz que es la iglesia de Cristo. ¿Y saben qué representa la noche? La noche representa las tinieblas, representa lo oscuro, representa el pecado, al mundo, representa a la carne, representa a cuando uno se ha acercado a alguna persona, nos ignoran, representa a los falsos profetas, a los cristianos tibios, a los judíos que no han creído y aún no creen en el Señor Jesucristo como Mesías, a los que con buena apariencia siguen con el pecado oculto. Esa es la noche, esas son las tinieblas, hermanos. Y yo les quiero dar una buena noticia, que estos 3 textos ocurren en la noche. ¿Y saben por qué? Porque la luz de la iglesia, que somos nosotros, fue arrebatada antes. La iglesia no estará en la tierra. Y hermanos, la prédica era: yo quiero mi pasaje en ese vuelo. Ese es el título. Y sí, yo voy a usar ese pasaje que me regala el Señor con la salvación en ese vuelo al cielo. Y la iglesia, hermanos, no estará en la noche. Imagino a cada uno de ustedes diciendo amén en sus casas o gloria a Dios. Mateo 5:14 nos dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz del mundo no estará en la tierra, no se tiene que esconder porque no estará. En 1 de Tesalonicenses 5:4 nos dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No estáis en tinieblas, claro, no estaremos aquí. El Señor habrá llevado a su iglesia antes, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Hermanos, estos 3 textos no hablan sobre el arrebatamiento, pero sí hablan sobre la noche, dando a entender que la iglesia, que es la luz, no estará acá. Esa es la buena noticia. Y el último punto que quiero desarrollarlo es: ¿qué debemos hacer nosotros para ser arrebatados? Bueno, hermanos, todo lo que se habla en la iglesia
en las prédicas, lo que nos enseñan nuestros pastores. Es todo lo que debemos hacer para ser arrebatados. Yo les voy a leer algunos puntos de algunos textos. Si quieren anotar, Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, o Efesios 5, del 1 al 9. Por ejemplo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Otro versículo dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. En Romanos 13:8 nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. En 1 Tesalonicenses 5 nos dice, y estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Todas estas cosas, estas actitudes, son las que debemos hacer y cumplir en la tierra para ser arrebatados. Romanos 8:8 nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, la santidad es un requisito puesto por Dios. Debemos ser dignos. Y podríamos estar hasta las 4, 5 de la mañana nombrando textos para que pudiéramos ser arrebatados. Hermanos, la Biblia es clara. No derrochemos tiempo porque el Señor viene pronto. Y ya, hermanos, para ir concluyendo, quería decirles que el arrebatamiento de la iglesia dará por concluido el tiempo de la gracia en que estamos hoy, para comenzar la tribulación. Un día de premio, un día de castigo, no de castigo, un día de festejo, de galardón, de gloria, de nueva vida. Estamos cerca, pero el momento exacto no lo sabe nadie, hermanos. Hebreos 10:37 nos dice, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Sobre la promesa se refiere, ¿no? Recuerden, hermanos, que no hay rapto para los que no agradaron a Dios. Vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Eso nos dice la palabra. No hay miedo, hay regocijo. Es un final con victoria para el pueblo santo. Llegaremos victoriosos a la meta. ¿Y cuál fue el camino que tomamos? El camino de Jesús, el camino de la fe, el camino de la salvación, el que nos lleva en ese vuelo. Saque, hermano, ese pasaje con anticipación, antes de que sea tarde. La dirección es Cristo, no hay otra. Todos los que me están escuchando han entregado su vida a Cristo. Estamos a tiempo, hermanos, para acercarnos. Solo su muerte inocente nos lleva en ese vuelo. Y si ya tenemos ese pasaje, animémonos, hablemos de Él, hablemos de su perdón, hablemos de la salvación, de que Él es real. Llevemos las buenas nuevas, hermanos, y que nadie se pierda este vuelo. Que Dios los bendiga, hermanos, y vamos a hacer una oración para dar por terminado el culto. Te damos gracias, Padre amado, por esta palabra, Señor, que haya llegado a nosotros, que pueda servirnos, Señor, para aprender cómo son tus tiempos, Señor. Te pedimos que podamos aplicar, Señor, esa sangre de Cristo en nuestras vidas, esa sangre que nos da vida nuevamente, que nos hace nacer de nuevo, esa sangre que si la aplicamos, Señor, tendremos victoria.
Te pedimos, Señor, que nos estés cuidando, que nos estés guardando, Señor, de todo peligro en este momento de incertidumbre, Señor, que estés sanando nuestras heridas, Señor. Con esa cruz, Señor, tú nos has dado las llaves, Señor, y con tu sangre preciosa hemos abierto esa puerta, Señor, ese camino que nosotros queremos seguir contigo, Señor. Ese camino que tú nos has dado en nuestro propósito, que tú nos has enseñado en nuestro propósito. Ese camino, Señor, que no queremos desviarnos, ese camino que queremos seguir contigo, Señor. Ese camino donde nos sentimos seguros, Papá del cielo, contigo, Señor. Te pido que nos guíes, Señor, que nos des ese lugar, poder mirarte hacia ti, como mirando al invisible, Papá, como dice tu palabra, Señor. Te pido que nos guardes, Padre amado, que nos guardes de todo mal, Señor. Y te damos gracias, Papá del cielo. Amén y amén. Te damos gracias, Padre amado. Gracias por este culto. Y hermanos, los esperamos el próximo domingo a las 10 horas. El culto que darán nuestros pastores, donde estaremos celebrando la Santa Cena del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias.